Información que va contigo. El séptimo laberinto. Buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Es un placer estar de nuevo con ustedes y darles la bienvenida a este quinto programa del séptimo laberinto. Hoy es 11 de agosto del 2020 y me acompaña en el día de hoy Luis Velázquez. Mucho gusto a todos. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, profesor Vicuña. Mucho gusto, profesor Silva. ¿Cómo han estado? Encantado, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta tarde tendremos un programa sobre un tema que arroja incógnitas, más incógnitas que respuestas. El origen de la vida, fronteras entre la ciencia y la religión. Así es. Y para hablarnos de este tema tendremos a dos invitados. Desde Chile al profesor y doctor Rafael Vicuña, doctor en biología molecular por la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York. Fue elegido miembro de la Academia Pontificia de Ciencias en 2001. Actualmente es miembro del Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se desempeñó anteriormente como decano de investigación y vicepresidente de asuntos académicos. El profesor Vicuña ha realizado investigaciones sobre biología molecular, astrobiología y los vínculos entre ciencia y religión. Desde Argentina nos acompaña el profesor Ignacio Silva, profesor asociado de Teología y Ciencias en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral en Argentina, donde es codirector de los programas de grado y doctorado en Filosofía de Ciencias Naturales y Cognitivas. El doctor Silva tiene un doctorado en Teología y una maestría en Ciencia y Religión de la Universidad de Oxford, así como grados en Filosofía de la Universidad Católica de Argentina. Sus temas de investigación es cómo entender la providencia divina en relación con las investigaciones hechas en ciencia, filosofía y teología. Bienvenidos a los dos profesores. Eduardo. ¿Por qué existe algo? ¿Por qué un mundo con sus estrellas, sus planetas, sus humanos, sus átomos? ¿Por qué estos y no cualquier otro? ¿Por qué no podrían desaparecer todos uno tras otro? ¿Y por qué ha habido alguno de ellos en lugar de un vacío total? El rompecabezas puede hacer que nuestras mentes se desorienten. Puede llamarnos de asombro. Supongamos, por ejemplo, que Dios explicara todo lo demás. ¿Podría Dios explicarse a sí mismo? Y si Dios pudiera explicarse a sí mismo, ¿por qué no todo el cosmos, la suma total de las cosas existentes? ¿Podría el cosmos ser autoexplicativo, autocreativo, completamente inevitable y en razón de la teoría del quantum, como algunos físicos sugieren ahora? ¿O podría simplemente existir sin razón alguna? La existencia sin razón no sería un misterio, o menos si siempre hubiera existido al menos una cosa a través de un tiempo infinito. John Leslie, filósofo, y eso nos lleva a la primera pregunta. Sabemos de que el universo existe, pero ¿por qué existe la vida también? ¿Cuál es el origen de la vida? Al profesor Rafael Vicuña. Caramba. A ver, hay muchas preguntas, lo cual me voy ¿por qué existe la vida? Empiezo por ahí. Sí. Bueno, hay como dos posiciones respecto al surgimiento de la vida, ¿no? Una es que la vida es un fenómeno que se va a dar en cualquier lugar del universo en que se den ciertas condiciones ambientales y cierta disponibilidad de compuestos, de los ladrillos de la vida, ¿no? Esa posición típicamente explicitada por el doctor Christian de Duve tiene bastantes seguidores y de acuerdo a esa posición entonces habría vida en todo el universo, porque ya sabemos que hay muchísimos planetas alrededor nuestro que tienen características que los hacen habitables, al menos teóricamente. Hay otra postura, ¿no es cierto?, que dice que la vida fue apareció en la Tierra por un fenómeno de azar, simplemente, que eran muy difíciles y escasas las condiciones que podrían haberlo permitido y que sin embargo se dieron en un instante y por eso existe la vida. Ninguna de las dos posiciones la podemos probar.
son hipótesis. La ciencia nos puede ayudar a avanzar a una respuesta, particularmente de la primera opción, es decir, de la primera postura, la del determinismo. Esa es una manera de ver las cosas, ¿eh? Y yo creo que está bien desde el punto de vista de la ciencia, digamos. Por otra parte, uno ve bastante en los medios científicos de que se habla, además de una tercera opción, de que fue un acto, digámoslo así, de un ente sobrenatural. Entonces tenemos tres posibilidades ahora, ¿eh? Un determinismo, un azar o la acción externa de milagrosa, digámoslo así, de un ser sobrenatural. Y yo voy a decir una cosa más nomás, porque no es que se podría hablar horas de esto. Yo como científico tengo el deber de avanzar con la ciencia mientras la ciencia me lo permita, con todo su poder y con todas sus limitaciones. Claro. Pero lo que no me gusta a mí es confundir dominios del conocimiento, dominios del saber. Entonces no me gusta en el plano científico meter a Dios como agente causal, como si fuera una causa científica más, que se usa mucho en esta aproximación del Dios tapa agujeros, ¿no? Cuando yo no puedo explicar algo, entonces lo hizo Dios. Entonces después lo explico científicamente y empiezo a arrinconar a Dios. Entonces yo tengo que aplicar la ciencia para estudiar el origen de la vida, estando consciente de lo que hasta dónde me permite llegar esa ciencia. Y yo como individuo puedo reflexionar y decir, caramba, ante esta maravilla yo pienso, a ver, está la revelación por un lado, pero dejemos la revelación a un lado. Simplemente por una reflexión particular, yo puedo llegar a la convicción, usando mi razón, de que hay la intervención de un ser superior, no solamente en la aparición de la vida, sino que en lo que tú decías, Eduardo, en la creación del universo. ¿Y qué piensa el profesor Silva desde el punto de vista filosófico? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de esta conversación. Por suerte, Rafael dijo que se pueden hablar horas al respecto de estos temas. Hoy tenemos dos horas. Al menos dos. Humildemente. Al menos 2 horas. Es una alegría poder charlar tanto tiempo sobre estos temas tan importantes. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Como decía Rafael, a quien admiro muchísimo y compartimos años trabajando en estos temas juntos, desde el punto de vista científico tenemos que buscar la respuesta al origen de la vida, cómo surgió la vida, con las herramientas de la ciencia misma. Esas herramientas son increíblemente fructíferas y muy, muy poderosas, pero también tienen sus limitaciones. Y ahí quizás es donde entra la reflexión filosófica y, ¿por qué no?, la reflexión teológica, religiosa también. Comparto plenamente lo que dice Rafael, que no es necesario, y es más, es hasta quizás deseable. No es deseable, exacto, meter a Dios en el discurso científico, pero eso no quiere decir que neguemos una conversación entre la ciencia y el discurso filosófico, teológico acerca de Dios. Y por eso tranquilamente la ciencia puede ofrecer su postura acerca del origen de la vida y su visión acerca de ella, y hoy vamos a escuchar algunas de esas teorías en detalle, espero, y también desde la filosofía y desde la teología podemos reflexionar acerca de ellas, preguntarnos qué rol, qué papel juega Dios en ese origen, si es que juega algún papel, y cuál es el significado, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de ese origen? ¿Para qué está la vida? ¿Sí? Hay un para qué y hay un por qué que no se refiere a las causas eficientes que causaron el origen, sino un por qué que refiere hacia el después, hacia lo que se llama la causa final de la vida. Bueno, espero que hoy podamos reflexionar un poco más sobre esas cosas, ¿no?
Sí, sí lo vamos a hacer. Yo interpreto que en el caso de Dios y en el caso precisamente de la concepción científica, el científico no se va a parar nunca. El científico sigue buscando y sigue investigando. Ahora, mi gran duda es la siguiente, que yo espero que me lo aclaren. ¿Se puede decir que la vida es el encuentro entre la ciencia y la fe? Pero Bueno, estamos de regreso en el séptimo laberinto con el profesor Rafael Vicuña y el profesor Ignacio Silva. Estábamos hablando antes del corte comercial de tratar de iniciar esas primeras aproximaciones entre ciencia y filosofía. Yo les comentaba un concepto que colocó en su libro John Hans, en su libro Cosmo Sapiens, que propone lo siguiente, tratando de conjugar distintas visiones, distintas aproximaciones. Él coloca como un mínimo común denominador: la vida es la habilidad de una entidad cerrada para responder a los cambios dentro de sí misma y su entorno, para extraer energía y materia de su ambiente y para convertir esa energía y materia en una actividad intrínsecamente deseable que incluye el mantenimiento de su propia existencia. Agrega, incluye la capacidad reproductiva, pero no necesariamente es una característica. En esa conjugación de la visión científica y filosófica, este concepto nos sirve como inicio antes de que entremos a hablar de alguna de las teorías. Profesor Rafael Vicuña. Bueno, muchas gracias. La definición de vida que nos das, Eduardo, es bastante completa y es una de tantas, ¿no? Hay tantos intentos por tratar de lograr una definición de la vida, y yo siempre digo, no he encontrado nunca dos biólogos que tengan una misma definición de la vida, porque yo quiero decir que la vida es indefinible. Esa definición que tú nos dabas es bastante completa, pero lo que hace es poner juntas una serie de propiedades de la vida. Hay otros autores que ponen esas y otras, en fin, hay muchas combinaciones. Yo creo que es un esfuerzo que no tiene mucho sentido tratar de llegar a una definición de la vida. Me dejo llevar, a pesar de ser científico, por la intuición para tratar de reconocer lo que es lo vivo. Porque además todo se complica porque en la vida hay situaciones complejas, como situaciones que podemos llamar límite, ¿no? Como es el caso de los virus, por ejemplo. Hace poco apareció un artículo en una revista de microbiología donde dos microbiólogos del mismo departamento en Inglaterra debatían, porque uno de ellos sostenía que los virus son seres vivos y su colega del laboratorio al lado decía que los virus no son seres vivos. Tenemos también el caso, ¿no es cierto?, de microorganismos que se han encontrado en terrones de sal, por ejemplo, en cristales de sal que tienen millones de años y que después se disuelve la sal y el microorganismo es capaz de crecer y de reproducirse, o bien microorganismos que se han aislado de ámbar. Hace poco apareció en la última revista Nature un artículo de unos sedimentos que tienen 120 millones de años y se hicieron experimentos bioquímicos que indican que esos sedimentos tienen bacterias vivas. En fin, entonces hay una serie de situaciones límites. Es muy, muy difícil tratar de llegar a una definición completa de lo que es la vida. Hay libros completos, hay colecciones, hay libros que coleccionan definiciones de vida. Hay gente que incluso habla de los pilares de la vida, podría citarlos, ¿no? Y distintos biólogos sostienen que la vida tiene distintos pilares, ¿eh? Y biólogos muy respetables, ¿eh? Como Koshland, por ejemplo, que habla de 7 pilares, y Michel Morange, que habla de 3 pilares, y Adi Prost habla de 5 pilares. En fin, como digo, yo no he encontrado nunca dos biólogos que se ganan la vida estudiando la vida, valga la redundancia, y que sin embargo lo pueden hacer de lo más bien sin tener una definición formal de lo que es la vida. Así estamos llenos en el mundo de muy exitosas facultades de biología, produciendo muchos papers científicos en las mejores revistas. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos, pero cuando nos alejamos un poco para tratar de darle un contexto a todos esos descubrimientos y tratar de llegar a un concepto más general de vida, nos resulta muy difícil. Y yo quiero decir que eso es muy fascinante.
hace un rato Luis nos preguntaba si la vida era un punto de encuentro entre la ciencia y la religión. Yo pienso que puede serlo, es un magnífico punto de encuentro porque la vida que es abordable con la ciencia también tiene mucho de misterio. Se lo dice un científico ya con el pelo más blanco, porque yo me he encontrado que muchos biólogos de mi edad, materialistas, ya se están atreviendo a decirme en privado, Rafael, tú tienes razón, hay algo misterioso en la vida. Por supuesto, los científicos materialistas no es muy bienvenido ese juicio, pero a mí me lo confiesan. Profesor Silva. Bueno, me encanta esa reflexión final que propuso Rafael, sobre todo porque si uno empieza a considerar la vida desde el punto de vista religioso, teológico, decimos que Dios es vida. Ahora bien, la definición de vida que nos ofrecen los científicos no puede ser aplicada a Dios, porque Dios no es un ser que requiera energía y transforme esa energía y esa energía, al menos como se lo entiende tradicionalmente, sino todo lo contrario, es el creador de toda esa materia y energía. Y sin embargo decimos que en teología, que Dios es vida, está vivo. Lo mismo cuando hablamos de la vida humana, hablamos del aspecto espiritual de la vida, en todas las religiones, casi todas las religiones. Lo que nos lleva a considerar ese misterio de lo que es la vida en sí, ¿no? O al menos a entender o a concebir la noción de vida, la idea de vida, como una noción análoga, me gusta a mí decir, una noción que no puede ser definible con precisión, sino que, como decía Rafael, necesitamos utilizar nuestra intuición. Y me llega a pensar el comentario de San Agustín acerca del tiempo. Si no me preguntan lo que es, sé precisamente lo que es. Ahora, si me preguntan lo que es, no tengo idea cómo decir lo que es el tiempo. ¿Sí? Algo muy similar se puede aplicar a la vida. Yo me pregunto si filosóficamente, ¿qué concepto está más avanzado? ¿La aproximación filosófica o la científica? A la luz de que uno ve que casi todas las teorías científicas que se proponen para explicar la vida siempre tienen algún elemento de debilidad, no hay ninguna perfecta, ¿no? Si uno las ve, las 5, las 6 más comunes siempre tienen el contra, el pero. En el caso filosófico, digamos, desde el punto estrictamente filosófico, las elaboraciones tienen más avances que desde el punto de vista científico. A ver, el concepto de más avanzado, menos avanzado, es en sí mismo un concepto que no me termina de convencer. No creo que sea una carrera entre la filosofía y las ciencias, sino que cada disciplina se aboca a su objeto de estudio, ¿sí? En este caso es un objeto de estudio misterioso, ¿sí? Como dice Rafael, y a mí siempre me gustó la idea de misterio, no como idea de oscuridad, de no entiendo, sino al revés, de demasiada luz. ¿Qué pasa cuando uno está dormido y abre los ojos a un reflector? Queda ciego, no ve demasiado y de a poco va viendo. Yo creo que con el fenómeno de la vida biológica, la vida espiritual, la vida divina, ¿por qué no? Nos pasa lo mismo. De a poco el ser humano en cada uno en particular, como se lo va preguntando, pero también la humanidad en cuanto tal, en su totalidad, vamos comprendiendo cada vez más y viendo cada vez más de esa luminosidad que surge de este fenómeno de la vida biológica, vida espiritual, vida divina, ¿no? Y vamos entendiendo las relaciones entre ellas, entre esas dimensiones, ¿no?, de la vida. Por eso no estoy tan seguro de hablar de quién está más avanzado, ¿sí?
¿no? ¿Cuáles son las diversas perspectivas acerca de la vida? Profesor Vicuña. ¿Puedo agregar algo? Sí, yo estoy muy de acuerdo con ese enfoque de Ignacio en el sentido de que no hay una competencia entre las disciplinas, pero a mí me resulta clarísimo que las dos se complementan muy bien para abordar el fenómeno de la vida. Y yo lo voy a decir como científico, digamos, yo tengo que reconocer, porque mi reflexión me ha conducido a esto, a que a mí no me basta el puro método científico para comprender la complejidad de la vida. Claro. Necesito el apoyo de la filosofía. Claro. En elementos como, por ejemplo, hace un rato Eduardo hablaba de la reproducción. Oye, el propósito, la vida tiene un propósito, y eso incomoda mucho a los científicos e intriga mucho a los filósofos. El propio Kant decía, yo no espero que un Newton me venga a explicar con las puras leyes físicas lo que es la vida. ¿Por qué? Porque la vida, por ejemplo, tiene un propósito. Y clarísimamente es de mantenerse con vida. El organismo quiere mantenerse con vida y más aún se reproduce. Yo puedo entender los mecanismos moleculares de la reproducción, pero ¿qué es lo que lleva a un organismo a reproducirse? Eso yo le pido auxilio a la filosofía, no me alcanza la ciencia. Entonces se complementan entre las dos. ¿Ah? Oye, pero yo no quiero dejar de mencionar una cosa, a lo mejor Ignacio puede reaccionar a esto también, de que hay ciertas corrientes materialistas que ni siquiera reconocen a la vida como un fenómeno que hay que distinguirlo de la materia inerte. O sea, la propia revista Nature ha tenido editoriales, ¿no es cierto?, que indican, oye, ¿hasta cuándo están los científicos insistiendo en demostrar que los seres vivos son algo distinto a la materia inerte? Los seres vivos son materia más organizada, punto. Claro. Y me acuerdo de un editorial que decía, así como los científicos desterraron de una vez lo de la generación espontánea, ¿no es cierto?, con los experimentos de Pasteur, ya estaría bueno que destierren la idea de que hay un umbral que se cruza entre la no vida y la vida, porque simplemente es materia organizada de una manera más sofisticada. No sé si Ignacio querría comentar eso. No, por supuesto. Es una postura materialista que se encuentra no solo dentro del mundo científico, también dentro del mundo filosófico. Mismo la llevan esa misma postura se lleva hasta decir la mente humana es nada más que materia más organizada. Con lo que, sí, completamente de acuerdo. No sé si esa postura puede ser sostenida. Es más, yo no estoy de acuerdo con ella. Me parece que hay una diferencia insalvable entre lo que está vivo y lo que no está vivo. Y es algo, como decía Rafael, evidente a la intuición, ¿no? Uno se da cuenta cuando algo está vivo y cuando algo no está vivo. Así es, claro, así es. Vamos a un segundo corte comercial, pero antes yo quería dejarles, yo les confieso, este es un tema que a mí me apasiona. Desgraciadamente yo no soy ni filósofo ni científico, tengo una profesión mucho más ligada a la política, pero me apasiona. ¿Cómo hago? ¿No? El profesor Silva habló de lo divino, algo también inescrutable a mi modo de ver, pero díganme una cosa los dos: ¿cómo se conecta la vida con lo divino? ¿Se puede decir eso? Estamos de regreso en Séptimo Laberinto. Antes de darles la palabra, yo quisiera hacerles un comentario. Yo hace varios años atrás leí un libro que ustedes deben conocer con toda seguridad, que es escrito por el doctor Francis Collins. El libro se titula Cómo habla Dios, un libro absolutamente interesante, absolutamente, pues, que no solamente que llena un vacío, pues, y toda su explicación, pero sin embargo, yo quedé con muchas preguntas, y como lamentablemente ustedes no son el profesor Collins que me las puede responder, yo lo lamento mucho, y una de esas preguntas es la que yo acabo de dejar en la mesa. El profesor Silva. Si no recuerdo mal la pregunta,
se refería a la relación entre la vida y lo divino. Y lo divino. Si tomamos las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? En el cristianismo, Jesús dice, yo soy la vida. Y dice, el que viene a mí tendrá vida eterna. ¿Sí? En el Islam y también en el judaísmo, el Dios del Islam, Alá, y el Dios del judaísmo, Yahvé, es el Señor de la vida, es el creador de la vida también, ¿sí? Es el comienzo, pero también el final de la vida. En estas tres religiones, por lo menos, hay una relación muy directa entre lo divino, ¿sí? Entre el Dios del cristianismo, del Islam y del judaísmo, y la vida. Y por supuesto se refieren no solo a la vida humana, ¿sí? Sino también a la vida de tinte biológico, ¿sí? A la noción biológica de la vida, porque este Dios no es un Dios que crea a los hombres y nada más, sino que resta leer los primeros pasajes del Génesis, es el Dios de toda la creación, ¿sí? De todo el universo. Con lo que hay una relación íntima entre el fenómeno de la vida, los seres vivos y Dios. Y esto se relaciona a lo que yo decía antes, ¿no? Dios es la vida. Y teológicamente decimos que los seres vivos están vivos porque Dios les da vida. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no se pueda explicar la vida biológica a través de la ciencia biológica, ¿sí? De la bioquímica y demás. Sino que me estoy refiriendo a un plano, si queremos, a una dimensión diversa, como decíamos antes, ¿no? Son diversos enfoques, diversas dimensiones. Los fenómenos naturales no se acaban en el enfoque científico, sino que pueden tener otros. Entonces, eso es lo que el relato de la creación que comparten las tres grandes religiones monoteístas quiere decir en última instancia. El Dios de la vida es quien da vida, ¿sí? Y en todos los niveles, la vida biológica, ¿sí? La vida intelectual, afectiva, espiritual, ¿sí? Porque ese Dios es la vida divina misma. Ahora, antes de que el profesor Vicuña responda la misma pregunta, eso nos ha hecho entrar en una de las teorías fundamentales del origen de la vida, que es el creacionismo. Pero uno encuentra cierta complejidad en el creacionismo porque implica estudiar prácticamente todos los relatos y todas las creencias que tienen que ver con el origen de la vida, que en algunos casos tienen elementos comunes, pero en otros totalmente divergentes. ¿Cómo conciliar todos esos relatos que están conjugados en el creacionismo en esa pregunta que hacía Luis hace un rato, profesor Vicuña? Abra el micrófono, por favor. Abra el micrófono. Lo había apagado para la pausa. Gracias. Sí, no quiero dejar de ir a la pregunta original, Eduardo, y encantado vuelvo a eso después. Veo que Ignacio se refiere a una de las que yo diría dos vías que hay para unir la vida a lo divino. Y yo adhiero a ambas, digamos, ¿no? Una es la de la revelación, donde está clarísimo, ¿no es cierto?, el vínculo entre Dios y la vida, y ya lo ha descrito muy bien Ignacio, pero yo quiero agregar a eso, no es ninguna particularidad mía, sino que simplemente se da así, el argumento, uno de los argumentos filosóficos, ¿no es cierto?, para llegar a la convicción de la existencia de un ser superior, de un creador, de Dios, que en este caso sería el argumento teleológico, es decir, a través de la ciencia uno se da cuenta lo extraordinariamente maravillosa que es la vida, la complejidad que tiene la vida, el hecho que la vida tenga un propósito, el hecho que la vida tenga información digital
y que exprese esa información, de dónde salió esa información, ese código. Una cosa es que yo entienda cómo se replica el código, cómo se replican los cromosomas, pero ¿de dónde surgió eso? Entonces, la vida, de nuevo, es un magnífico punto de encuentro, me parece a mí, entre la ciencia y la religión, porque sin duda que uno, si tiene una reflexión honesta, se tiene que dar cuenta que si bien la física no contradice ninguna de las leyes de la físico-química, sí las poderosas leyes de la físico-química me son insuficientes para explicarla, y ahí entro a la filosofía, pero también me quedo corto, porque la vida es algo demasiado extraordinario. Entonces me resulta muy armónico combinar las dos aproximaciones, la teleológica y la de la revelación, porque me cuadra muy bien, me cuaja muy bien. Eso quería decir respecto a la pregunta original. Después... Sí, la otra pregunta, exacto. A ver, no sé, Eduardo, exactamente a qué te refieres con las distintas posiciones del creacionismo. Yo por lo que entiendo, y he leído bastante sobre el creacionismo y con mucho respeto, y no adhiero para nada al creacionismo basado en una lectura literal de las escrituras, porque no es posible, digamos. O sea, las evidencias científicas son demasiado poderosas para indicar un curso de la evolución y de la edad del universo y de la formación de los sistemas planetarios, etcétera, tan distinto a como está descrito en el Génesis, y no me produce ninguna complicación eso, porque no veo que haya que creer literalmente, y está todo el magisterio de la Iglesia en cuanto a la interpretación que se debe hacer de las escrituras, tomando en cuenta una serie de parámetros, ¿no? Lo digo esto con mucho respeto por los movimientos creacionistas, porque me parece a mí que el creacionismo refleja una humildad que no la veo en el materialismo, ¿no? En el materialismo uno ve una cierta actitud un poco agresiva hacia el pensamiento espiritual. En cambio, las posturas creacionistas son más humildes porque creen en que hay un ser superior y que, en fin. Así que son mis hermanos, ¿eh? No me siento rival de ellos, pero lo digo con la misma franqueza que me parece a mí que es un error llevar a forzar las cosas para hacer cuadrar, ¿no es cierto?, toda la información científica con el relato literal del Génesis. Pero no estoy seguro si te estoy respondiendo a lo que tú preguntabas. Sí, claro, porque estamos tratando ya de abordar algunas de las teorías, y entonces casi que inmediatamente le preguntaría al profesor Silva, hay algunas teorías sobre el origen de la vida que todavía mantienen ciertas vigencias, pero otras que parecen haber sido totalmente superadas. Pareciera el caso de la generación espontánea o biogénesis que propuso Aristóteles, Epicuro y Lucrecio. ¿Qué nos puede decir al respecto el profesor Silva? Si puedo replicar un poco las observaciones de Rafael al respecto del creacionismo, ¿no? Es importante, y ya voy por supuesto a esto, ¿no? Es importante comprender que desde los inicios de la teología cristiana se ha leído al Génesis de manera no literal, ¿sí? De manera metafórica, ¿sí? San Agustín mismo se ha enfrentado a estas posturas de los 7 días, y qué sé yo, con lo que me sumo al rechazo, con mucho respeto, ¿no?, de estas lecturas literales. Y San Agustín mismo ponía los criterios, ¿no? La filosofía natural, lo que es nuestra ciencia hoy en día, nos lleva a considerar otras evidencias que una lectura absolutamente literal, palabra por palabra, no nos alcanzan para dar pie, dar cuenta de estas evidencias filosóficas. Y si queremos abrazar nuestras razones, nuestros descubrimientos científicos, no desecharlos, sino mirarlos y dejarnos guiar por ellos, podemos tranquilamente también abrazar la revelación y leerla
no de modo literal. Ahora, con respecto a las otras teorías, ¿no? La génesis, la generación espontánea aristotélica, bueno, ese es otro caso, ¿sí? En el que la historia de la ciencia nos muestra el gran poder que tiene la capacidad de la razón humana para ir considerando opciones y dejarlas de lado si no funcionan. Rafael ya nos comentaba de Pasteur, con los experimentos de Pasteur hemos dejado de lado la generación espontánea. ¿Y qué pasaba? Bueno, no teníamos simplemente el bagaje teórico antes para dar cuenta de cómo se generaban estos seres vivos, ¿sí? Yo creo que una pregunta muy interesante es, en algún momento del universo surgió la vida, ¿no? Ahora, la generación espontánea la hemos dejado de lado. Sin embargo, si en algún momento surgió la vida por métodos, por procesos puramente naturales, y creo que no habría problema en explicarlas de tal manera, hubo al menos un caso de generación espontánea. Es probable. ¿Sí? Si me perdonan, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, bienvenidos de nuevo al séptimo laberinto. Estamos tratando con el profesor Silva y el profesor Vicuña, Chile, Argentina, el tema del origen de la vida, el espacio de encuentro entre la ciencia y filosofía. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 678-477-3036 o ver el programa en vivo a través de Facebook Live por Facebook La Visión ATL. Uno se pregunta lo siguiente, ¿no? Yo de vez en cuando compro mi ticket de lotería para ver si me gano la lotería, pero si yo tuviera toda la vida para jugar la lotería, en algún momento, digamos toda la vida de 13.500 millones de años, que es el tiempo que tiene el universo, en algún momento las estadísticas me favorecerían. El problema es que las estadísticas no me favorecen porque uno tiene un periodo de vida corto. Igual puede ser el caso de la vida. La vida, como decía el profesor Silva, antes de que fuéramos al corte, surgió y listo, está allí, existiendo la vida. Como decía Epicurio, es impropio preguntar por qué existe. Epicurio decía que nada puede ser creado de lo que no existe. Y David Hume lo contradecía y le decía, es una contradicción que una cosa comenzara a existir sin una causa. Entonces, si yo juego ese ticket de lotería durante 13.500 millones de años, me gano la lotería en un momento. Podríamos decir que es lo mismo que sucede con la vida. En 13.500 millones de años que tiene el universo, en algún momento tendría que surgir la vida. Y eso les pido que en sus respuestas tratemos de marcarlo en alguna de las teorías que no hemos revisado, como la panspermia, la síntesis abiótica y las burbujas, la teoría glacial, y después ya hablaremos de la incertidumbre y la teoría cuántica. Profesor Silva. Bueno, a ver, en cuanto a todas estas teorías de burbujas y panspermia y demás, creo que el profesor Vicuña va a ser muchísimo más experto que yo al respecto, así que se lo voy a dejar a él. Sí me interesa el análisis de probabilidades. Cada vez que yo juego a la lotería, cada vez tengo las mismas chances de ganar. Aunque tenga 13.000 billones de años, no sé cuántos tiene el universo, cada vez la probabilidad es la misma. Una en la cantidad de números que hay en esa lotería. Y algo similar puede llegar a suceder, habría que analizarlo un poco con el asunto de la vida. ¿Cuáles son los bloques necesarios, los ladrillos necesarios para que surja la vida? Bueno, los científicos están debatiendo acerca de eso. Y cuando se dan todos esos bloques, todos esos ladrillos, todos esos componentes, y se dan las condiciones necesarias
¿Es eso suficiente para que surja la vida? ¿Cuántas veces se han dado todas esas condiciones juntas? ¿Y qué posibilidades, qué probabilidades hay de que en al menos una de esas veces se diese la vida, ¿no? Es claro que no son infinitas las veces que se han conjugado todas esas condiciones, porque el universo, al menos como lo conocemos hoy, como lo que sabemos hoy, no es infinito en el pasado, sino que tuvo un comienzo en el pasado. Ahora, por lo que sabemos hoy, se dio al menos una vez. Así que al menos una vez la vida ganó la lotería. Como dice Rafael, es un misterio que eso haya sucedido. Nos lleva eso a pensar en un Dios. Nos lleva, por lo menos, creo yo, a proponer la pregunta. La ciencia, al considerar estas condiciones, estas probabilidades, por la cual es excelente, nos lleva, nos acerca hacia esa frontera, la cual la ciencia no puede responder en última instancia, porque va más allá de su objeto de estudio, pero sí a la pregunta: ¿hay un Dios detrás de ese surgimiento, de ese ganar la lotería? ¿Puede un Dios valerse del azar dentro del universo para hacer surgir la vida, como con el ejemplo de la lotería? Yo tenía un profesor hace muchos años que me decía, considerando la famosa frase de Einstein, Dios no juega los dados, mi profesor decía, Beto, si yo lo viera a Einstein, le diría, Beto, por Alberto, ¿no? Sí. Dios juega los dados porque sabe que va a ganar. Dios tiene en consideración al azar natural, a la contingencia de los seres naturales y de su obrar, lo considera y lo asume ese azar, pero siempre llevándolo hacia el objetivo, el fin que Dios quiere, ¿no? para el universo. Pero bueno, quizás Rafael pueda... Profesor Vicuña, sí. Un poco más. Abra el micrófono, profesor. Que teníamos la instrucción de cortarlo durante las pausas, entonces a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y no solo a mí, sino que en general a toda la comunidad científica, lo rápido que existió la vida en la Tierra. Es decir, de acuerdo a las técnicas que se usan, radioisotópicas, los microfósiles, etcétera, yo creo que podemos decir tranquilamente la siguiente frase: la vida se dio en la Tierra apenas las condiciones ambientales lo permitieron. Y esto está evocando, ¿no es cierto?, el hecho de que la Tierra era una bola de magma. Imagínense lo que era eso, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí conversando por internet, etcétera. Bueno, esto ayer era una bola de fuego, ¿eh? Y qué impresionante que algo tan complejo se haya dado en forma tan rápida. Ese es un primer punto. Entonces, eso indicaría que si se dan ciertas condiciones, que son las ambientales más las materias primas para el componente material de la vida, al menos por el ejemplo de la Tierra, parece que mi amigo Christian de Duve tenía razón, es decir, que hay un determinismo y que la vida se va a dar apenas se den las condiciones ambientales. Por lo menos en cuanto respecta a los ladrillos de la vida, sabemos que no hay ninguna particularidad en su estructura. Los meteoritos que caen en la Tierra vienen cargados con azúcares, con grasas, con nucleótidos, con aminoácidos. Ahora, lo extraordinario es que de alguna manera se ordenaron acá, de alguna manera surgió un código digital, de alguna manera, no, esto es un poquito técnico, pero se seleccionaron las moléculas para que tuvieran cierta isomería, son de un tipo de isómeros ópticos nomás, una cosa que es muy enigmática, pero es un hecho que eso ocurrió.
Ahora, a mí no me gusta mucho hablar de probabilidades, no me resulta como aproximación. Piensen ustedes, por ejemplo, en una molécula de ácido nucleico, se habla del mundo RNA, ¿no es cierto? Bueno, para tener una molécula de RNA o de ARN de cierta longitud, digamos, que tenga alguna capacidad de codificación, digamos así, de 300, 400 nucleótidos, bueno, para que ese RNA tenga las propiedades que yo necesito para la vida, los nucleótidos, las letras, como decimos, ¿no es cierto? A, T, C, A, U, C y G, tienen que tener un orden especial. Entonces, si yo empiezo a sacar probabilidades de que esas 300 letras estén en determinado orden, no me alcanzan los tiempos, es imposible. Entonces, hay aquí elementos que no calzan con las probabilidades. Yo creo que si yo tomara un caldo de ave, ¿no es cierto? Y lo pongo con todos los nutrientes del mundo, lo pongo en un autoclave, entonces para que se mueran todas las bacterias, yo creo que puedo dejar eso millones de años y no va a salir una bacteria nadando después. ¿Eh? O sea, aquí el ambiente tiene que haber ayudado, voy a entrar a ese tema después si tenemos el tiempo, a cuáles son los posibles escenarios. Y yo estoy por pensar hoy día, y creo que es común este tipo de pensamiento en la comunidad científica, de que hay vida en otros lugares. Sí, sí. Yo pienso que hay vida, pero aquí es muy importante hacer una distinción. Porque una cosa es que haya vida y otra es que haya vida compleja superior, ¿no? Digámoslo así, plantas, animales. Porque para que eso ocurra, tienen que ocurrir una serie de fenómenos, entre ellos una endosimbiosis, que se ve y muchos científicos opinan como algo muy excepcional. Que en la Tierra se ha dado 2 veces, en la historia de la Tierra se ha dado 2 veces solamente. Y si no se hubiera dado esas 2 veces, no estaríamos sentados aquí conversando, aunque estaríamos llenos de bacterias alrededor. Profesor Vicuña, permítame y discúlpeme, es una exposición muy interesante, pero tenemos que ir a identificar. Atacama es uno de los lugares más áridos del mundo. Hace algún tiempo usted hizo algunas evaluaciones de campo y encontró, a pesar de que todo indicara de que no había ninguna posibilidad por las condiciones extremas de vida, usted indicó de que sí había algún tipo de vida en el desierto de Atacama. Y eso entra al tema que usted ha planteado en varias oportunidades, el de la bioenergética. Pero dejo a mi compañero Luis que va a hacer un complemento de esta pregunta. Sí, la verdad es que lo primero que voy a hacer es, hay una persona que nos está escuchando, me escribe por WhatsApp, y referente a una cosa bien interesante, me dice, pregúntale al doctor Vicuña, como buen científico, ¿es posible es concebible que bajo una óptica exclusivamente científica se pueda aceptar los milagros? No, usted es el científico, yo no, así que... Del desierto de Atacama pasamos a los milagros. Bueno, es un milagro que haya vida en el desierto de Atacama y con eso enlazamos la pregunta. Exacto. Yo como creyente, por cierto, creo en los milagros. He leído mucho sobre los milagros y incluso sé que en algunas ocasiones se debiera entender que habían situaciones que no contradecían ninguna ley natural, pero que han habido ocasiones en que se ha ido más allá de las leyes naturales. Lo creo por fe, y hay algunas que me llaman más la atención que otras. Bueno, las resurrecciones, por ejemplo. Pero eso es una cosa que atañe a la fe y uno lo cree por fe, y que no tienen explicación de la ciencia, por supuesto. Pero ¿quién puede opinar con mucho más propiedad que esto? El profesor Ignacio Silva. Pero yo como científico digo, como científico no tengo cómo explicar una multiplicación de los panes, no puedo. Claro. No puedo. No, peor aún, no me corresponde, no tengo herramientas.
ni tampoco cómo se camina sobre el agua. No, y Pedro lo hizo antes de ayer. Y me tiene muy tranquilo eso, me tiene muy tranquilo, no necesito milagros para creer. Probablemente los hubiera necesitado si hubiera conocido a Cristo, porque me habría resultado muy particular este personaje con todas las cosas que decía, entre otras que era Dios, ¿no? Entonces, oiga, una ayuda, ayúdeme con un milagro para creerle. Pero hoy día, digamos, con la fe no hago ni el intento, porque es contraproducente. A ver, ¿para qué? No veo cómo se pueden explicar científicamente, pero sí lo digo con mucha convicción de que creo en ellos, ¿eh? Claro, sí, pero volviendo al caso del desierto de Atacama, yo soy de los que piensa que, es decir, más allá de que usted como científico tiene toda la razón, yo no toco ese campo, pero yo estoy seguro que si yo dejo esa sopa o esa comida en cualquier lugar, ahí se va a generar vida. No será una vida muy agradable, pero vida al fin. Bacterias y todo lo demás que viene, ¿no? Pero antes de que el profesor Silva nos conteste sobre la aproximación filosófica, coméntenos sobre la bioenergética. ¿Cuál fue el milagro de vida que usted encontró en el desierto de Atacama? Sí, Eduardo, déjame referirme al desierto de Atacama, porque al hablar del desierto de Atacama quiero aprovechar de introducir el concepto, ¿no es cierto?, de la vida en la Tierra en condiciones extremas. Nos resulta muy familiar la vida que vemos con nuestros ojos, por supuesto, y la vida que ven nuestros ojos, que es maravillosa, bueno, se da en los ambientes templados, también en ambientes de condiciones más extremas, pero no en aquellas condiciones mucho más extremas en que se da la vida que no ven nuestros ojos, que es mucho más abundante que la que sí ven nuestros ojos. Porque si uno dibuja el árbol de la vida, una pequeña ramita en una copa del árbol son todos los animales, otra pequeña ramita son todas las plantas, pero lo frondoso del árbol de la vida son los microorganismos. Maravilloso. Entonces, el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo, está lleno de vida, a pesar de que hasta el año 2003, en los textos de microbiología se decía, el único sitio de la Tierra donde no hay vida es el desierto de Atacama, porque es muy árido, porque hay mucha radiación, y porque los suelos son oxidantes, etc. Y, oh sorpresa, se empezaron a buscar microorganismos con otras aproximaciones, por ejemplo, debajo del suelo, porque claro, sobre el suelo, sobre la superficie hay mucha radiación. Si uno pone bacterias sobre la superficie, se mueren inmediatamente. Pero si uno hace un hoyo en el suelo, está lleno de bacterias. Si uno ve debajo de las piedras, está lleno de bacterias. Por ejemplo, debajo de las piedras, especialmente aquellas piedras que son transparentes y que son como cuarzo, dejan pasar luz solar de modo que se puede hacer fotosíntesis y fabricar todos los nutrientes debajo de la piedra. Y debajo de la piedra se acumula la escasísima humedad, ¿no es cierto?, que viene con la neblina, lugares donde nunca llueve, pero hay neblina, entonces hay ciertos nichos, y yo podría hablarles horas de eso, en el desierto de Atacama, y así como los hay en el desierto de Atacama, los hay en los salares, los hay en los volcanes, los hay en los fondos marinos con unas presiones impresionantes, los hay en unas lagunas ácidas, en lagunas alcalinas. Lo que estoy diciendo es que el espectro de condiciones ambientales en los que se da la vida en la Tierra, principalmente microbiana, es muy, muy amplio. Entonces, eso nos hace presumir de que puede haber vida, o sea, cuando buscamos vida en otros astros, en otros planetas, no tenemos que esperar de que sea un lugar muy tropical para que haya vida. A lo mejor un lugar que está siempre congelado, a lo mejor va a tener vida. A lo mejor un lugar que tiene agua hirviendo, a lo mejor va a tener vida microbiana. Bueno, dicho ese concepto, si quieres pasamos a la bioenergética, Eduardo. Sí, vamos a hablar de la bioenergética y después le hacemos la pregunta al profesor Silva sobre si la vida es un milagro desde el punto de vista filosófico a la luz de Tomás de Aquino y del Dios de Spinoza de Einstein. Pero coméntenos sobre la bioenergética. Bueno, sobre la bioenergética quisiera decir lo siguiente. La materia para ordenarse requiere de energía. Eso lo hemos sabido siempre de la física, ¿no es cierto? Y Prigogine con su estructura disipativa lo explicó muy bien, sacó el premio Nobel por eso.
La materia tiende a desordenarse. Eso lo sabemos por intuición. Uno puede ordenar la materia, desequilibrarla con el ambiente, digamos, pero a costa de energía. Y eso ocurre con la vida. La vida tiene un costo energético para mantener su complejidad y su ordenamiento molecular. Lo que a mí más me llama la atención en la vida es que los organismos se autoprocuran la energía para organizarse. Eso es maravilloso. Luis, eso ya, ahí tienes un milagro. Profesor Silva. Yo lo puedo explicar molecularmente. Me encanta el área de la bioenergética, en la bioquímica. Yo entiendo los mecanismos y todo. Pero que exista es maravilloso. Es decir, que hayan estas entidades, ¿no es cierto?, que digan, yo me voy a ordenar, para eso requiero energía y yo me la voy a procurar. O sea, esto no es Frankenstein, que yo organizo algo y después lo conecto a la electricidad. No, yo me autoconecto a la electricidad, que es el sol o otras vías de obtención de energía que hay. Eso es lo que quiero decir para no monopolizar y darle la ocasión a que Ignacio intervenga. Decir, digamos, que la bioenergética es maravillosa, porque la autonomía energética es lo que la clave. Muy bien, profesor Silva. La vida es un milagro a la luz de lo que hemos venido conversando y del análisis que usted ha hecho del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Coméntenos también del Dios de Spinoza, de Einstein. Un científico cree en una concepción de Dios, pero basada en el pensamiento filosófico de Baruch Spinoza. A ver, ¿es la vida un milagro? Bueno, hay que pensar un poco qué es un milagro. Santo Tomás de Aquino, cuando quiso definir qué es un milagro, usó primero una definición etimológica. Se preguntó qué quiere decir la palabra, de dónde viene. Y viene del verbo latino, el vocablo latino que lleva a maravillarse, ¿sí? Es aquello que me maravilla, aquello que me asombra, aquello que me deja expectante. Y en ese sentido, sí, el más claro ejemplo de cuánto maravilla a alguien el fenómeno de la vida lo tenemos presente en esta conversación. El profesor Rafael se maravilla, y aún conociendo los mecanismos internos de la vida, se maravilla de ella. Ahora, pensadores, y el mismo Tomás también, ¿no?, pero pensadores siguientes propusieron unas definiciones un poco más relacionadas al curso de la naturaleza y quizás a las leyes de la naturaleza. ¿Es la vida un quiebre de las leyes de la naturaleza? Sí y no, diría yo. En cierto momento comenzó la vida, pudo haber comenzado de forma natural, espontánea, dadas algunas condiciones, algunos bloques, como decíamos antes. Desde el pensamiento de Tomás de Aquino, yo creo que sí, que se podría decir que no hay problema en decir eso. Quizás Santo Tomás no lo dijo en su momento porque no tenía la biología molecular que tenemos hoy, ¿sí? Claro. Simplemente no contaba con esos elementos que hoy tenemos. Pero tomando el espíritu de su filosofía y sus herramientas metafísicas y filosóficas, ¿sí?, se puede explicar cómo el entender el mecanismo de la vida no implica negar la participación de Dios en ese origen de la vida, ¿sí? Y acá me estoy refiriendo quizás a algo un poco técnico que en la filosofía de Tomás de Aquino. Estamos de regreso en el séptimo laberinto. Estamos entrevistando al profesor y doctor Rafael Vicuña desde Chile, al profesor y doctor Ignacio Silva desde Argentina, y estamos conversando sobre el origen de la vida, fronteras entre la ciencia y la religión. Antes de ir al corte comercial estaba el profesor Silva conversándonos sobre si la vida era un milagro a la luz del pensamiento de Tomás de Aquino. Yo le había hecho una pregunta también sobre el pensamiento de un gran científico como fue Albert Einstein,
que él decía que de creer un Dios creía era en el Dios de Spinoza. Estábamos escuchándolo, profesor, antes de ir al corte comercial. Bien, sí, yo lo que les estaba comentando un poco era esta distinción que hace Santo Tomás y que muchos filósofos de su época, anteriores y posteriores y de hoy en día, adoptan en distinguir las formas en que los seres naturales causan y en la forma en que Dios causa. Los términos técnicos que se usan son justamente causa primera, para hablar de Dios, y causa segundas. No se refiere el primero y segundo en un ámbito temporal, que Dios ha estado primero y después vinieron las causas segundas, sino que se refiere más bien a un plano vertical, ¿no? Trascendente. Las causas segundas causan porque Dios les confiere la dignidad de la causa, de ser causas, ¿sí? Dios les confiere ese poder causal, ¿sí? que Él posee, y en ese sentido se habla de causa primera y causa segunda. Si hacemos esa distinción de niveles, de dimensiones, podemos tranquilamente entender cómo la ciencia natural puede descubrir los mecanismos causales que explican el proceso del origen de la vida y a la vez aceptar y adoptar el discurso filosófico, metafísico, teológico, de cómo Dios también es causa de ese origen de la vida, ¿sí? Porque Dios es la causa de las causas, en última instancia. Dios es la causa que hace que las cosas sean causa, en este caso particular, del origen de la vida. Eso en relación a lo que diría o dicen los filósofos y teólogos inspirados por el pensamiento de Santo Tomás. Yo, entre ellos, ¿sí? Como Rafael podría hablar horas y horas de la vida en el desierto de Atacama, yo les puedo hablar horas y horas del pensamiento de Santo Tomás. Así que Eduardo, ¿podría intervenir, Eduardo, hacerle una pregunta a Ignacio? Claro. Ignacio, muy coherente todo lo que dice y yo adhiero a Santo Tomás, por cierto, pero es que no puedo dejar de preguntarte tu opinión acerca de lo que piensan algunos filósofos, como Anthony Flew, por ejemplo, de que previo a eso voy a decirte, yo como científico quiero pensar que la vida surgió por causas naturales y mi deber es encontrar esas causas lo más cercanamente posible. Sin perjuicio de lo cual soy un convencido creyente y no tengo ningún problema con eso. Pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, que hay filósofos que dicen que el nivel ontológico de la vida es muy superior a cualquier causalidad natural. O si lo puedo poner en tus palabras o las palabras de Tomás, ¿no es cierto? Las causas segundas no me permiten explicar filosóficamente que haya surgido algo de nivel ontológico tan superior a las posibles causas. Excelente. Me interesa mucho tu opinión al respecto. Excelente pregunta. Y vengo pensando este tipo de preguntas desde hace bastante tiempo. Y de vuelta recurro al pensamiento de Tomás y a un ejemplo de Tomás que él pone, no sobre el origen de la vida, ¿sí? Sino una imagen que él usa. Él dice, una gente usa un instrumento, ¿sí? Para lograr algo que va más allá del poder de ese instrumento. Por ejemplo, un pintor, ¿sí? Sea Leonardo o Picasso o quien sea, ¿no? Se vale del pincel y de la pintura, ¿sí? Y el pincel, por ser pincel, puede poner pintura en un lienzo, ¿sí? O en una pared. Pero el pincel, por ser pincel, no puede hacer una obra maestra. Para eso requiere del poder causal del pintor, ¿sí? De la gente, ¿sí? Lo que sería la causa primera. Ahora bien, el agente no puede hacer esa obra maestra sin el instrumento, ¿sí? Sin un pincel, un pintor no puede pintar.
¿Está bien? Bueno, a ver, conocemos otros instrumentos que se han utilizado, ¿sí? Pollock hace cosas raras, qué sé yo, pero siempre se utiliza algún instrumento para lograr algo que va más allá de lo que el instrumento solo puede hacer, ¿sí? Yo con una virome puedo poner un trazo de tinta sobre una hoja, pero a través de mí usar ese instrumento, yo puedo escribir un artículo académico, un artículo periodístico, una novela, un cuento para mi hija, ¿sí? Que este instrumento, esta virome, por sí sola no puede lograr, ¿está bien? Pero yo la necesito para escribir. Entonces, lo que Tomás quiere decir con esta imagen es: la causa primera, Dios, se puede valer de instrumentos inferiores para lograr efectos que van más allá de lo que la causa natural misma puede lograr. ¿Sí? Ahora, sí. Claro, estamos hablando de causa primera, ¿no? Pero tengo aquí una pregunta de alguien del público que me dice, vayamos todavía un paso más atrás de esa causa primera. Me dice, en estas diversas teorías del origen de la vida, ¿cómo puede concebirse el concepto de la nada? ¿Qué papel juega la nada? Bueno, ¿qué papel juega la nada? Tenemos una causa primera. Hemos estado hablando de las causas primeras, pero cuando entra el concepto de la nada, que a su vez es algo, ¿cómo metemos ese concepto dentro de todas estas teorías sobre el origen de la vida y sobre lo que hemos venido conversando ambos? ¿Qué opina el profesor Silva, el profesor Vicuña, y después volvemos al profesor Silva? No le pregunta a un científico lo que es la nada, pues. No. Pero sí voy a decir una cosa, que la nada no es el vacío, la nada es la nada. Porque la gente tiende a pensar de que un espacio libre es la nada. No, la nada es la nada, algo que cuesta mucho que nuestro cerebro asimile, porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, eso, solamente quiero decir eso, que distingamos que la nada es algo muy particular y que no es un vacío. Eso es lo que yo quiero decir como científico. Claro. Pero el que les va a explicar con mucha lucidez lo que es la nada es el profesor Ignacio Silva. Profesor. A ver, ¿qué es la nada? Hay una gran tradición filosófica que considera que el ser humano, ¿sí?, está capacitado para pensar lo que es. ¿Sí? Nuestra razón, nuestra mente, concibe lo que es. Ahora, lo que no es, no se puede concebir. Entonces, pensar la nada es extremadamente difícil. ¿Sí? Es pensar en algo. Imposible, porque al pensar en la nada ya estamos pensando en algo, ¿no? Es que no sabemos ni siquiera lo que es la nada. Exactamente, es la ausencia de ser. Exactamente. ¿Cómo pensar eso es realmente, bueno, a mí me cuesta, pero bueno, puede ser debilidad de mi propio pensamiento. Mía también, en todo caso, quiero aclarar, pero bueno. Es interesante, si me permite una mini reflexión teológica, ¿no?, que se dice que Dios crea de la nada, ¿sí? Antes que hubiera, ¿sí?, había nada. ¿Bien? Existía Dios, y Dios en su ser decide crear, ¿sí? Desde donde no hay nada pone el ser. Con lo que la pregunta es muy atinada, es muy interesante, y sin duda muy, muy profunda y toca muchísimos niveles. Vamos a ir a un espacio comercial, pero aquí hay un oyente que le hace esta pregunta, doctor Vicuña. Yo tenía otra para hacerla, pero... Y yo tengo otra también. Acá hay otra. De preguntas que hacerle a los dos, pero bueno, alguien me los va a tener que responder en todo caso, pero bueno, por ahora hay un oyente que dice, ¿cómo relaciona a Dios y a la selección natural? Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con su respuesta.
No, buenas noches, estamos de regreso en el séptimo laberinto. Así Estamos es. entrevistando al profesor y doctor Rafael Vicuña y al profesor y doctor Ignacio Silva. El tema fronteras de la ciencia en el origen de la vida y la religión. Quiero hacer una Alexia, pausa. Me meto acá en la pantalla, si me dejan un ratito. Buenas tardes a los dos por doctores supuesto. y profesores. Sí, Buenas tardes. tenemos fans del doctor Vicuña. Y bueno, la primera pregunta que había llegado era por parte de Rodolfo Santiago, que estaba preguntando directamente qué piensa y cómo relaciona la selección natural con Dios desde Chile. Dice, Darwin y Dios, selección natural y Dios. ¿Qué opina, doctor? Bueno, mis saludos a mi querido amigo Rodolfo Santiago y aprovechándome de la excelente exposición que hizo el profesor Ignacio Silva, voy a decir que la selección natural me parece una magnífica causa segunda para el cumplimiento del plan de Dios. Entonces, maravilloso, maravilloso, y soy muy darwinista. Lo que no me gusta, y sé que no es para nada la intención de Rodolfo, lo que no me gusta para nada es la postura de algunos científicos, de muchos en realidad, que piensan que porque yo puedo entender la selección natural, yo no necesito a Dios. Y se han escrito libros de libros agradeciéndole a Darwin que nos mostrara que Dios no es necesario. Entonces, en la típica carencia de parte de los científicos de una correcta apreciación de cómo ocurren los procesos y los fenómenos en la naturaleza, que echan a competir a Dios con las causas naturales. Entonces, en buena hora, maravillosa la selección natural. Gracias, Darwin, por habernos mostrado cuáles son las causas segundas que quiso la causa primera. Por supuesto que hay muchas al tiro. Perdona, No hay de problema. inmediato. Una frase más. ¿Cuál? Por cierto que hay algo muy enigmático, ¿no es cierto? ¿Por qué la selección natural condujo a lo que condujo? Y hay miles también de hipótesis sobre qué pasaría si se hace todo el proceso evolutivo nuevamente a partir de cero. Obtendríamos lo mismo, ¿no? Hay diversas posturas, ustedes saben. En fin, se obtuvo lo que se obtuvo, pero por el momento, para responderle a Rodolfo, me quedo con eso, es decir, una excelente causa segunda para el cumplimiento del plan divino. Y el segundo fan se llama Jesús Vergara. Él también pregunta, no, en este caso es para el profesor Silva, perdón. Dice, mi pregunta es, me gustaría que explicara la imposibilidad lógica de la causa sui del universo y la incasualidad o incausalidad divina, perdón. No sé si lo expliqué bien, ¿sí? Sí, creo entender hacia dónde va la pregunta. Sí. Hay un concepto dando vueltas a una pregunta, ¿no? Si Dios causó el universo, ¿por qué no podemos preguntarnos por qué causa Dios? ¿Cuál es la causa de Dios? ¿Sí? Y algunos filósofos han contestado, bueno, Dios es causa sui, causa de sí mismo. ¿Sí? Ahora, algo para ser causa de otra cosa tiene que ser anterior a esa otra cosa, al efecto, ya sea temporalmente o ontológicamente. Por lo que en ambos casos, temporal o ontológico, es imposible que algo se cause a sí mismo, porque debería estar antes de sí mismo. En ese sentido, el mismo concepto de causa de sí mismo, como dice la pregunta, es contradictorio, ¿sí? Es lógicamente imposible. Por lo que decimos que Dios no tiene causa, ¿sí? Dios es, punto. ¿Bien? Ahora bien, si nos preguntamos por la causa de Dios, bueno, y entonces, ¿cuál es la causa de Dios? No es causa de sí mismo. ¿Cuál es la causa de Dios? Bueno, si nos estamos preguntando por la causa de este ser, al cual le pusimos la etiqueta Dios, quiere decir que no nos estamos preguntando, no estamos hablando verdaderamente de Dios, sino que la causa de ese ser va a ser Dios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en filosofía primera, ¿no? Metafísica, teología natural, como quiera llamarse, hablamos de una imposibilidad de regresión hacia el infinito ontológico, ¿sí? De
serie de causas verticales, no temporales, que yo les hablaba antes, tiene que haber una primera causa, una causa a partir de la cual las otras causas causen, ¿sí? Entonces, esa primera causa es lo que llamamos Dios. Y de vuelta, volví a Santo Tomás, que es de quien siempre nutro mi pensamiento, ¿no? Sí. Pero eso es a lo que se refieren esas dos nociones, ¿no? La noción de causa sui y su imposibilidad lógica, y la noción de un Dios incausado, de por qué no podemos hablar de la causa de Dios. Si es verdad que no hay una regresión al infinito en causas subordinadas, tiene que haber una primera, y esa primera no puede tener causa, y esa primera es Dios. Y si nos preguntamos por la causa de esa causa, pues entonces no estamos hablando de Dios, sino que Dios será aquella causa de la causa. ¿Sí? Suena algo enredado, pero a la hora de la hora tiene su lógica. No, pero está bien. Me hace pensar en una pregunta simple, básica, que suena chiste también, lo de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Sí. Mi hermano, que es médico, me acaba de escribir para hacerle una pregunta al doctor Vicuña. La ciencia puede tener un límite a partir del cual la religión o las creencias que tenemos juegan un papel fundamental. Luis, y si me permites complementar esa pregunta, ¿Cómo no? existe una biología de la creencia, porque uno ve en mucha literatura sobre que el ser humano está conformado biológicamente, estructuralmente de una manera tal de que el cerebro humano necesita creer en un ser superior y darle un sentido a la vida creyendo en ese ser superior. Complemento la pregunta de Luis con la biología de la creencia. ¿Un ser superior a un padre también? ¿Verdad? Sí, señor. Bueno, veo, Eduardo, que nos estamos moviendo a otra área porque yo no soy neurocientífico. Pero yo le tengo otra aquí que va por el mismo camino. No, a ver, Luis, la ciencia tiene un método muy efectivo, muy poderoso para generar conocimiento y tiene sus fronteras. La ciencia se mueve dentro de lo medible. La ciencia mide cambios, mide procesos, dentro de lo que se pueda medir. No veo cómo saltar de eso a lo de las creencias, que no sea a través de la filosofía, con ese puente de la filosofía, porque por cierto, hay como un continuo, me parece a mí, entre el ámbito de la ciencia, luego con el de la filosofía, comenzando por la filosofía de la naturaleza, y el caso de la vida es el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo yo puedo integrar el conocimiento de la filosofía de la naturaleza al conocimiento de las ciencias experimentales para entender la vida. Después pasarse al área más bien de la metafísica, y claro, de ahí saltar a lo de las creencias, a la religión. Pero cada cosa cada disciplina en su dominio. No puedo dar saltos yo. Veo muy clara la conexión entre ciencia y filosofía, clarísimo. Y por cierto, el puente entre filosofía y religión. Pero hay que saber hacerlo. No estoy seguro si estoy respondiendo, Luis, a la respuesta a tu hermano, a la pregunta de tu hermano. Sí, quizás él está imbuido él también le gusta mucho el tema y en una conferencia que estuvo hace poco, alguien dijo que la ciencia tenía un límite a partir del cual jugaban otras cosas como las creencias, la fe. Por supuesto. Y en algún momento tenía que haber. Se frizó. Sí, porque entiendo por lo que está diciendo Luis, uno ve que todas las teorías sobre el origen de la vida, como hablábamos al principio, algunas quedaron ya en desuso y aparecen otras nuevas. Uno se preguntaría si algún día la ciencia podrá estar en capacidad, a la luz de los hallazgos científicos que se hacen constantemente, de darnos una respuesta al origen de la vida, o definitivamente eso ni deberíamos plantearlo. Nunca
tendremos una respuesta científica al origen de la vida. ¿Qué opinan ustedes dos? A ver, Ignacio, déjame decir una cosa porque desde el punto de vista de la ciencia yo voy a responder. Porque lo he pensado mucho en la pregunta que están haciendo. Y me parece a mí que todos los estudios que se hagan hoy día sobre el origen de la vida en la Tierra, que tenemos que hacerlos y se están haciendo muy bien, están contribuyendo a hacer una narrativa que nos ponga a todos de acuerdo. Porque aquí hay un evento histórico que no se va a repetir. Entonces, no sabemos cómo era la atmósfera primitiva, no sabemos cómo era la Tierra primitiva. Podemos intuir cómo era, pero yo no le puedo demostrar a nadie cómo era. Entonces, con argumentos, con información científica, yo puedo tratar de lograr un consenso en la comunidad científica de que a lo mejor esto debe haber ocurrido así. Me parece que es lo máximo que podemos aspirar. Pero Eduardo, la pregunta la tenemos que hacer. Lo que no me gusta es cuando veo a los científicos, y podría citarle ejemplos, ¿no es cierto? No sé si por conseguir dinero para investigar o lo que sea. Miren qué tremendo lo que estoy diciendo, que no es políticamente correcto. Bueno, que adelantan en sus artículos, estamos cada vez más cerca de conocer cómo se inició la vida. No, no es así. Conocemos más, pero no estamos cada vez más cerca, porque nunca vamos a ver con certeza. Y peor aún cuando dicen estamos cada vez más cerca de saber cómo se inició la vida y por lo tanto demostrar que Dios no intervino. Eso ya es el colmo, pero se da muy frecuentemente. Claro, Pero la pregunta la tenemos que hacer y tenemos que explorar conscientes de que lo que estamos construyendo es una narrativa. Gracias, Ignacio, por darme el pase. Pero al regreso con el profesor Silva. Vamos, Ignacio, vamos a una espacio comercial y ya regresamos con el profesor Ignacio Silva. Estamos de regreso en el séptimo laberinto. Les confieso que siento que el programa se me ha hecho corto para la cantidad de preguntas que se van a quedar en el aire, pero cuando fuimos a comerciales, el profesor Silva estaba por contestar una pregunta, o estaba ya contestando una pregunta. Pero yo quisiera antes decirle lo siguiente. El doctor José Gregorio Contreras, que además ejerce como diputado de la oposición venezolana, allá en la Asamblea Nacional, es un tipo brillante, él escucha mucho nuestro programa y pregunta lo siguiente: entonces, si todo aquello que es medible es ciencia, ¿cómo explicar aquello que no es medible pero visible al ojo humano? Ahí les dejo. No sí, sé. Profesor Silva. Bueno, la ciencia misma, en sí misma, no es medible, y por eso necesitamos de la filosofía, ¿sí? El abrazo de mi hija cuando vuelvo a casa después de trabajar, ¿sí? No es medible, y sin embargo lo podemos explicar, ¿no? Hay muchísimas dimensiones de la vida biológica y también de la vida humana, ¿sí? Y pienso sobre todo en la afectiva, ¿no? Y volitiva, que no son medibles y que sin embargo existen, ¿sí? No tenemos que recaer en lo que decía el famoso Lord Kelvin, que inventó la graduación, ¿sí? Con el 0 Kelvin, de que solo creo en aquello que puedo medir, ¿no? Muchísimos aspectos y elementos de la vida y del universo que no son medibles, y para eso está la experiencia humana, que se escapa de esa medición, y la filosofía, ¿no? Y por supuesto para muchos la religión misma. Lo explicamos a través, creo, de la experiencia misma, la reflexión filosófica, la reflexión teológica, la práctica religiosa, todos esos ámbitos, esferas que no son medibles por la ciencia. Yo tengo una pregunta para el profesor Vicuña. Últimamente se ha puesto de moda el análisis del origen de la vida biológico, uniéndolo con la teoría cuántica. ¿Qué nos puede comentar al respecto usted o el profesor Silva?
que ha estudiado mucho el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí, yo, a ver, de partida he leído algo sobre la posibilidad de que fenómenos cuánticos ayuden a entender el comienzo de la vida en la Tierra. Pero me parece a mí que no hemos avanzado nada, ¿no? No hay un cuerpo sólido de evidencia, por ejemplo, que nos permita hacer uso de la física cuántica para entender el origen de la vida en la Tierra. No lo conozco. Así que sí tengo muy claro la ocurrencia de fenómenos de la física cuántica en la vida actual. Por ejemplo, en la fotosíntesis, en la cadena transportadora de electrones, etcétera. Hay una serie de fenómenos cuánticos en la vida actual. Y para qué decir, ¿no es cierto?, en la replicación del material genético, donde ciertamente fluctuaciones de orden cuántico son responsables de mutaciones. Eso está ya medido. Pero en cuanto al origen de la vida en la Tierra, la importancia que hayan tenido fenómenos cuánticos, no conozco nada sólido que se haya construido al respecto, pero es muy posible. Hay algunos teólogos hoy en día que buscan utilizar el indeterminismo propio de la física cuántica para poner el dedo de Dios en ella, ¿no? Y como que Dios mueva los electrones para favorecer tal o cual episodio, y algunos lo unen esta teoría con el origen de la vida e intentan decir, bueno, el origen de la vida puede ser explicado de tal manera. No me termina de convencer a mí esa postura, porque cae en lo que Rafael alguna vez dijo en esta conversación, en el Dios de los agujeros. Allí donde no hay causalidad natural, metemos a Dios. Pero donde hay causas naturales, Dios no puede estar. Entonces, el gran peligro que corren esas posturas es, una vez que encontramos las causas naturales, lo sacamos a Dios de la imagen, ¿no?, de nuestra explicación. Por eso yo prefiero el modelo ese que les comentaba antes, de causalidad primera y segunda, ¿sí?, de agente principal utilizando instrumentos y logrando efectos que van más allá de los poderes mismos de los instrumentos. Ese tipo de imágenes me parece que, aunque es imposible porque es infinita la verdad divina con respecto a la finitud de nuestra razón, de nuestra mente, son más adecuadas esas imágenes que las imágenes de un Dios metiéndose en los agujeros causales, ¿no? Claro, claro. Ahora, Luis, perdón un adelante. segundito, pero es que la respuesta del profesor me adiciona una pregunta adicional a esta lista enorme que tengo y que yo sé que no se las voy a poder hacer, porque hay incluso algunas preguntas que tienen que ver con el corazón y el cerebro, pero yo aspiraría a que más adelante volvamos a sentarnos a conversar, porque esto es muy interesante. Pero, ¿qué pasa con las creencias? Entonces las creencias nos están llevando por lugares equivocados, dando traspieces. ¿En qué sentido? Perdón, no termino de entender. Estamos hablando de poner a Dios en momentos en que no debería estar, o simplemente como el Dios de los agujeros, llenar los agujeros con Dios o dejarlos en vacío. A eso me refiero. Luis, y permíteme complementar tu pregunta para esa persona del público que nos está oyendo, que dice, bueno, estas explicaciones son muy complicadas, teoría de la panspermia, biogénesis, etcétera. ¿Cómo recomiendan ustedes que debe vivir un ser humano común y corriente en relación a estos temas, el origen de la vida? A ver, ¿qué? ¿Digo algo yo primero? Sí, claro, profesor Vicuña. Bueno, mira, es tan difícil aproximarse a un tema cuando, antes de estudiarlo,
cuando sabemos poco o cuando se trata de un fenómeno histórico, por ejemplo, del origen de la vida en la Tierra y todo el proceso evolutivo, por ejemplo, de la evolución del hombre, de la aparición del Homo sapiens. ¿Saben lo que pasa? Voy a salirme del tema del origen de la vida para entretener a los auditores. Vámonos al tema de la evolución y la aparición del Homo sapiens. Ahí estamos de nuevo frente a un típico fenómeno histórico, donde estamos construyendo un puzzle y donde los distintos paleontólogos y genetistas moleculares, en fin, tienen distintas visiones. Entonces ustedes se compran un libro sobre evolución del hombre a partir, por ejemplo, del Sahelanthropus chadensis, hace 7 millones de años, y van a encontrar entre los distintos autores muy pocas coincidencias, porque estamos armando un puzzle, y que incluso cuando tengamos más o menos armado no podemos comprobar que eso efectivamente fue así. Entonces, yo, a propósito de la inquietud de Eduardo, ¿cómo una persona que no es especialista se aproxima a un tema complejo? Yo siempre digo, lo importante es tener el mapa de las preguntas. En el caso del origen de la vida en la Tierra, vuelvo a eso, hay tantas preguntas, tantísimas, que me gusta hacer esa aproximación de agruparlas, ¿no es cierto? Y esto se lo aprendí a Paul Davies. Y Paul Davies dice, de tantísimas interrogantes que tenemos, las podemos agrupar en cuándo ocurrió, dónde ocurrió y cómo ocurrió. Para los no iniciados, esa aproximación de dividir las preguntas, de dividir las cuestiones, le puede resultar útil. Es decir, inicialmente, ¿cuándo? ¿Cuándo se comenzó? ¿Cuándo empezó? ¿Qué herramientas tenemos? Los isótopos, los microfósiles. ¿Dónde? Bueno, ahí están los escenarios que hablaba Eduardo. Puede ser la sopa primordial, en los océanos, en los charcos, pueden ser las fuentes hidrotermales, pueden ser aerosoles, en piedra pómez, el escenario, ¿no? Incluida la paspermia, pero bueno, eso traslada el tema a otro lugar. Y después viene la pregunta más difícil, el cómo. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo? Les regalo todos los elementos, ¿no es cierto? Los ladrillos de la vida, los aminoácidos, los azúcares, etcétera. Les regalo el escenario. Bueno, ahora dígame cómo se organizó la materia. Entonces, el hecho de hacer un mapa de las preguntas, de agrupar el tipo de preguntas, ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho. Cuando hay tantísimas interrogantes, cuando no sabemos algo, hay que saber orientarse. Claro, y uno compra un libro, pero después compra el segundo libro y ve que ese autor tiene muchas contradicciones con el primero. Sí, porque no sabemos nomás. Entonces, es, de nuevo, organizando las preguntas, las materias. Eso me parece que es útil. Profesor Silva, nos queda ya muy poquito tiempo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo, y en total consonancia con lo que decía el profesor Vicuña, podemos adoptar el consejo socrático, ¿no? Sé que no sé nada, o al menos que sé muy poco. Claro. Y en ese espíritu ordenar esas preguntas y ir avanzando de a poco en la propia investigación, en la propia lectura para el hombre llano, ¿no? Yo asumiría ese tipo de actitud, una actitud de humildad, de humildad intelectual. Sé muy poco, busco un mapa conceptual que me pueda guiar y de ahí empezar a escarbar y explorar. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Lamentablemente, hay un libro de Juan Luis Arzuaga que es sobre la vida, que salió recientemente. Él se plantea qué pasaría si se prueba fehacientemente algún día de que somos los únicos con vida en este universo tan vasto. Casi que uno pensaría que si existe Dios, hizo un gran desperdicio de tener una raza tan imperfecta en un universo tan infinito. Y eso me permite invitarlos a ustedes a un próximo programa que estábamos planificando con Luis sobre vida inteligente en el universo y el impacto filosófico que
que tendría. Para mí fue un enorme placer tenerlos en el programa, aprendí muchísimo y espero tenerlos pronto de nuevo con nosotros en el Séptimo Laberinto. Igual me pasó a mí, realmente les agradezco mucho porque han iluminado muchas cosas, a pesar de que todavía tengo una lista y espero que cuando tengamos... Infinita, infinita como el universo. Cuando volvamos a conversar, pues la lista no crezca, porque realmente esto trae muchas cosas. Yo les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros. Muchas gracias, Alexia. Gracias, Alexia. Con gusto. Los dos de arriba, una mano les está rascando la oreja, ¿verdad? Me parece.